Quiero en este día, siéntense por favor, quiero hablar de un tema un poco, a lo mejor complicado. Dice la palabra de Dios: de mí compra oro afinado, allá en Apocalipsis 2:10, versículo 11. Si nosotros analizamos, regresándonos un poquito en la historia, voy a hablar de Moisés. ¿Fue la vida fácil para Moisés, hermanos? Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 25, dice que él prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales. Si nosotros vemos a Daniel, allá en el capítulo 3, hermanos, versículo 18, podemos ver cuando ponen aquella estatua para que se postraran ante ella, cuáles fueron las palabras que este varón de Dios le dio al rey, hermanos. Le dice: sepas tú, oh rey, que a tu estatua no adoraré, aunque muriera en ello, pero no adoraría esa imagen. Si Dios quería darle la vida, se le iba a dar, y si no, de todos modos él no iba a negar a nuestro Dios. Al venir nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues sabemos todo lo que le aconteció. Sin embargo, Jesús jamás nos engañó. Nosotros podemos ver allí en Juan capítulo 15, versículo 20, dice: si en mí el Maestro o el Hijo de Dios hicieron esto, de vosotros, pues ¿qué se podía esperar? Lo mismo, hermanos, porque el mismo espíritu que Dios le dio a Jesús, dice allá en Gálatas 4:6, de ese mismo espíritu nos ha dado a nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué será comprar oro afinado? Si nosotros vemos ahí en 1 de Pedro 1:7, y cuando habla de la verdadera alabanza, es cuando nosotros estamos dispuestos a darlo todo por nuestro Dios, hermanos, que no le tenemos miedo a nada. Dice allí en el Salmo 115, versículo 16, dice: estimada es en los ojos de Jehová o de Dios la muerte de sus santos, hermanos. ¿Por qué? Porque están mostrando toda la fidelidad que alguien como buen soldado le puede brindar, en este caso al soberano, a nuestro Dios, al omnipotente, al que todo lo puede, al creador de todo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en Juan capítulo 16, versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esas deben ser nuestras palabras que resuenen dentro de nosotros, esas palabras que el Maestro nos dijo aquel día, hermanos. ¿Por qué? Porque si aquel día nosotros logramos ser de los vencedores, dice allá en Apocalipsis 7:14, dice: aquí están los que tú me diste, dice, aquellos que vienen de grande tribulación, hermano. No dice que vienen de pasársela bien cómodos, sino todo lo contrario, hermanos. Entonces, hermanos, al hablar aquí del oro afinado, quiero hablar de allá de Mateo capítulo 24, cuando le hacen algunas preguntas al Maestro del fin del mundo, hermanos. Pero fíjense algo que él le responde allí en Mateo 24, versículo 21, hermanos. Mateo 24, versículo 21. Dice: porque habrá entonces grande aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será, hermanos. Sería algo tremendo, hermanos. Fíjese lo que sigue diciendo el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán, ¿qué, hermanos? Acortados. Serán acortados, hermanos. ¿Por qué sucedería todo esto, hermanos? Dice allí en Juan 15, 21, mas todo esto es por causa de mí, por causa del Evangelio, hermanos, por estar usted en las cosas de nuestro Dios. Es importante, hermanos,
es importante que nosotros entendamos todos estos acontecimientos. Si nosotros vemos al Señor Jesús, ¿qué le pasó, hermanos? Lo crucificaron. ¿Tenían razón? No había ninguna razón. Había razón cuando apedreaban a Esteban, hermanos. Sin embargo, ahí estaba Pablo y lo consentía antes de convertirse. Si nosotros vemos todos estos hechos, hermanos, que se fueron suscitando, dice allá en Apocalipsis, hermanos, capítulo 14, capítulo 12, versículo 14, algo que me gustaría que consideráramos. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, dice: y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que en la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Si nosotros vemos nuestro Señor Jesucristo cuando funda la iglesia en el año, ¿qué? 26 del calendario actual, se pudiera decir 30, en Jerusalén, le dice a Pedro allí en Mateo capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, haciendo alusión hacia él, le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia de Dios no podía ser destruida, hermanos, no puede ser destruida. Amén. Entonces, hermanos, fíjense bien aquí al analizar este pasaje. Si nosotros vemos, allí dice que se le darían 2 alas grandes. Y aparte dice que para que volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo. Sabemos que bíblicamente un tiempo es un año bíblico de 360 días del calendario hebreo. Y tiempo sería 2 años y mitad de un tiempo serían 180. Si nosotros nos lo llevamos proféticamente, como dice ya en Ezequiel capítulo 4, versículo 9, día por año te he dado 360 más 720 más 180, sería un total de 1260 años que la iglesia de Dios iba a ser tremendamente perseguida, hermanos. Si nosotros vemos primeramente hablando de los emperadores que había en Roma, hermanos, porque era el poder que estaba en el mundo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra con los apóstoles, pues estos no le daban tregua, hermanos, los traían de aquí para allá y de allá para acá. Nosotros podemos ver allí en el año 70, porque Jesús lloró por lo que le esperaba a Jerusalén. Pues allí vemos cómo Tito viene y arrasa, hermanos. Los acontecimientos como estuvieron, ustedes yo sé que ya lo saben, y de allí para adelante, hermanos, agárrense. Venía un emperador y bajaba poquito la mano, pero llegaba otro y vámonos, a veces arreciaban con más fuerza a la iglesia, y esto los obligó, hermanos, a huir por el mundo, a huir y a huir y a huir, unos viviendo en catatumbas, otros viviendo en cuevas, otros viviendo a lo mejor en sus lugares de trabajo, otros agarraron rumbo a los Alpes, hermanos, a aquellos lugares donde ellos pudieran escapar, y por donde ellos iban pasando, pues lógico, iban llevando la palabra de nuestro Dios. Y toda esta tregua, hermanos, si nosotros la vemos por allá en el año 1517, cuando Martín Lutero, que se da lo de la Reforma, pues hubo un descanso, hermanos, pero podemos ver nosotros que hubo algunos precursores antes de él, hermanos. Si nosotros vemos allá en el año 1184, ya estaba Pedro Baldo, el de los valdenses, hermanos, que eran aquellos que llevaban la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, pues también llegó el momento que tuvieron que huir, hermanos, por Francia, por Italia, España, Alemania, Europa, Polonia, Austria, Hungría, por todos aquellos lugares, hermanos, quizá pasando fríos, hambre, no sé, pero ellos tuvieron que huir defendiendo la palabra de nuestro Dios. También podemos ver a Juan Clipe, o no sé cómo se pronuncia, por allá en el año 1350, que fue el fundador del movimiento de los Lollardos.
a Juan Hus, que fue contemporáneo ya de Martín Lutero en el año 1415, de ahí para adelante, pues a él le tocó ser un poco más cercano a Martín Lutero. Pero como podemos ver, se gestaron muchos movimientos antes de que se llegara, vamos a decir, al clímax. ¿Qué pasó a partir de que se da este movimiento, hermanos? Si nosotros vemos allí en Apocalipsis 12, versículo 15, donde estábamos, dice: y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. ¿Qué son las aguas en la palabra de nuestro Dios, hermanos? ¿Qué simbolizan? ¿Qué simbolizan estas aguas, hermanos? Gente, pueblo. ¿Cómo? Gente, Pueblo, incluso la palabra de nuestro Dios, hermanos. Si nosotros vemos a Jesús cuando estuvo ahí junto a la mujer samaritana y que le pide agua, le dice: ¿cómo tú me pides a mí? Allá en Juan 4, del 5 al 10. Le dice: si supieras quién te pide de beber agua, ¿tú me pedirías a mí agua de qué? Tú me pedirías. Dice: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva, hermanos. Te daría la palabra de Dios, te daría la doctrina. Entonces, hermanos, es importante estas aguas que salen allí. ¿Por qué salen estas aguas, hermanos? Si nosotros nos vamos allá a Isaías, capítulo 59, versículo 19, fíjense lo que dice allí. Porque si ustedes ven cuando Moisés traía aquella varita que se convertía en serpiente, también los encantadores lo hacían, hermanos. Si ustedes ven en una iglesia hay trigo, pero también hay cizaña, hermanos. Cuidado con el enemigo, siempre pone algo similar para engañar. Vean lo que dice allí. Isaías 59, versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, hermanos. Pero fíjense lo que viene allí, la protección de Dios. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a cuidar a sus hijos, hermanos. Los va a proteger. Recuerden cuando Satanás quería tentar a Job. Dios se lo permitió, pero le dijo: contra su vida no hagan nada. A nosotros, nuestro Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Nosotros sabemos que debemos confiar en Él. Si nos toca morir, hermanos, como lo hizo en su momento Esteban, hermanos, pero no debemos bajar bandera, hermanos. Primero debe ser y estar nuestro Dios en nuestra mente, hermanos. Siempre debe estar nuestro Dios allí. Otro ejemplo, hermanos, del agua. Si nosotros vemos allí de la doctrina del agua, si nosotros vemos allá en Juan 7:38, dice que crea en mí, como dice en las Escrituras, o sea, la palabra de Dios, ríos de agua viva correrán de su vientre. Entonces, hermanos, ¿qué hizo esta serpiente? Echó agua, hermanos. Echó doctrinas. A partir de allí surgieron miles de movimientos que se dicen ser cristianos, hermanos. Si nosotros vemos allá en Isaías capítulo 4, versículo 1, dice que echarán mano de un hombre 7 mujeres. ¿Y qué le dirán, hermanos? Estas mujeres solamente quieren ser llamadas de ese nombre. O sea, en pocas palabras, quieren decirse cristianas, pero quieren elaborar su propia doctrina, hermanos, sus propias enseñanzas. ¿Será correcto esto, hermanos? Claro que no es correcto, hermanos. ¿Por qué? Porque están tergiversando la palabra de nuestro Dios. Fíjese lo que dice allí en Mateo, hermanos. Allí mismo donde le preguntaban a Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice? Y engañarán a muchos, hermanos. Ustedes vean en el mundo, paséense por allá y van a ver lleno de personas que se dicen que son cristianas. Pero en realidad, hermanos, ¿tienen la doctrina de Dios? ¿Tendrán la doctrina? Porque la doctrina de Dios, hermanos, debe ser la que Jesús nos dejó. Amén. Y lo podemos ver, hermanos. Fíjense lo que dice allí en
Mateo 28, versículo 19 y 20, cuando Dios nos envía a nosotros al mundo, hermanos. Dice: ir por el mundo y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, hermanos, todas. No puede ser una cosa, hermanos. Ustedes se acercan a muchos que son cristianos, tienen puntos. No voy a decir que tienen todo mal, tienen algunos puntos que son correctos, hermanos, pero luego analizamos otros, hermanos, y están mal. Recuerden que si nosotros vemos allí en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento de aquel varón perfecto, hermanos. Tenemos que tener la doctrina que Jesús nos dejó. Jesús no nos pudo haber dejado enseñanzas equivocadas, hermanos. Nos tuvo que dejar lo que era, lo real. Por eso dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, que si alguien no lidiare legítimamente, o sea, si no lucha legítimamente, dice, no será coronado, hermanos. Tenemos que tener lo que es auténtico, hermanos. Esa doctrina que Jesús dice en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino el Padre que me envió. Pues esa doctrina que Jesús nos vino a traer, nos la transmitió a través de los apóstoles. Por eso dice ya en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, dicen los apóstoles, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Entonces, hermanos, voy a irme un poquito a algo más fuerte. Si nosotros vemos allí donde estábamos, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, fíjense, último punto, hermanos, porque yo creo que estoy muy tupido en esto. Dice: entonces el dragón fue irado contra la mujer. ¿Quién es la mujer, hermanos? La mujer es la iglesia, y lo podemos constatar nosotros allí en Efesios 5:25. ¿Qué es lo que dice allí en Efesios 5:25? ¿Alguien me lo puede decir, hermanos? No importa que lo lean, hermanos, léanlo. Dice: Adelante, hermanos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. La está poniendo a algo similar, parecido. Entonces, hermano, fíjese lo que dice Apocalipsis 2:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan, ¿qué, hermanos? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Fíjense, me voy a detener tantito aquí en el testimonio de Jesús, hermanos. Si nosotros vemos allá en Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio, porque si no hablaren conforme a esto, ¿es qué, hermanos? No les ha amanecido, hermanos. ¿Qué es el testimonio de Dios? O de Jesús, hermanos. Allí lo podemos ver tantito arriba, hermanos. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de ¿qué? Y por la palabra de su testimonio, hermanos. La palabra de Dios. Por eso dice ya en Juan 5:39, hermanos: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Ahora veamos allí primera de Juan 5:10, hermanos, tantito atrás. Fíjense lo que dice, hermanos. Primera de Juan 5:10. Dice: el que cree en mí, en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo, hermanos. Tiene el testimonio en sí mismo. Es importante, hermanos. Entonces, si el testimonio son las escrituras, hermanos, yo no puedo ir a enseñarle a las personas lo que yo quiero. Jesús fue muy claro, dijo, enseñándoles todo, hermanos. Todo esto es el testimonio de Dios. No puedo yo aquí omitir, no puedo cambiar, no puedo tergiversar. Incluso así nos lo dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Fíjense qué palabras tan bonitas para que las entendiéramos todos aquellos que pretendemos o que queremos andar predicando, hermanos. Dice:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, hermanos. Si yo la tuerzo, hermanos, si yo le quito, cuidado, hermanos, no le podemos quitar ni poner. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros cuidemos que la palabra de nuestro Dios se trate tal como debe ser. Dice allá en Lucas, capítulo 24, versículo 27, hermanos. Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice, fíjense, aquí está cómo enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Dice, y comenzando desde Moisés. ¿Quién escribió los primeros 5 libros que vienen aquí en la Biblia, hermanos? Moisés. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué les tenemos que ir a enseñar? Todo, hermanos. Yo no puedo ir a torcer ningún punto de los que vienen aquí, hermanos. A veces hay personas que dicen, es que el Espíritu Santo me lo declaró y el Espíritu... Sí, es cierto que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos enseña, hermanos. Y nos dice qué decir. Aquí lo dice en Mateo, hermanos. Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero ¿qué es lo que nos dice ese Espíritu, hermanos? Con esta cita quiero terminar. Vámonos allí a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice, hermanos, empero teniendo el mismo espíritu de fe, hermanos, ¿conforme a qué? Conforme a lo que está escrito. El Espíritu de Dios va a enseñar algo diferente de lo que nos enseñó Jesús, hermanos. Claro que no. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu es la potencia de nuestro Dios. Así lo dice allá en Lucas 24, 49, hermanos. Es la potencia de Dios. El Espíritu procede de Dios. Así lo dice también en Juan 15, 26. Por eso nuestro Señor Jesucristo rogó al Padre para que nos lo enviara. Así lo dice en Juan 14, del 16 al 18, para no dejarnos huérfanos, hermanos, el Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces, hermanos, nosotros, como templos del Espíritu Santo, tenemos que siempre llevar la verdad, hermanos, y nos debemos cuidar de que a donde vayamos, primero le pidamos a nuestro Dios que nos instruya para no ir a llevar mentiras, hermanos, y no engañar. Aquí nosotros tenemos que trazar bien la palabra de verdad. El único que la tuerce y trata de hacer algo parecido, sabemos que es Satanás, hermanos. Pero los hijos de Dios no podemos hacer eso. Entonces, pues yo los invito, hermanos, a que reflexionemos un poquito y nos demos cuenta de todas esas iglesias que surgieron a partir de allá para acá. Son de Dios, hermanos. Si nosotros analizamos allí Isaías 59, versículo 19, las está utilizando Satanás para engañarnos. Por eso vemos tantas cosas horrendas que pasan en esos lugares. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Con esto les quiero pedir disculpas a aquellos que estudian en alguna otra denominación, movimiento, que se centren en este libro. Porque allí en Juan 17, versículo 17, es muy claro y nos dice cómo nos debemos santificar. Dice Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta es la que nos hará libres, hermanos, la palabra de Dios. Amén. No tenemos por qué quitarle ni por qué ponerle. Mi deseo, hermanos, es que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Paz a vosotros.